Drop it. Bueno, jóvenes, el tema 1.4 se llama suma de los ángulos internos, pero ahora de un polígono regular. Y nos dice aquí que para el hexágono regular que se muestra, determinemos lo siguiente: la medida de cada uno de sus ángulos internos y el valor de x. Va. En este caso es una figura, como es un hexágono, si contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Va. Para empezar necesitamos conocer la suma de los ángulos internos. Ya sabemos que la suma de los ángulos internos viene dada por la expresión 180 grados multiplicado por n menos 2. ¿Estamos? Ya sabemos que como es un hexágono, para el hexágono ya sabemos que n es igual a 6 lados. ¿Estamos? Como n es igual a 6 lados, ¿qué significa? Que para este ejercicio sería 180 grados por 6 menos 2. Y eso nos va a dar 180 grados por 6 menos 2, 4. Y 180 grados, si usted lo multiplica por 4, nos va a quedar 720 grados. Que esa sería la suma, pero de todos los ángulos internos de ese hexágono. Vale. ¿Y por qué es necesario el dato de 720? Eso representa la suma de este ángulo más este, más este, más este, más este, más este. ¿De cuánto? Miren, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ángulos. Al sumar los 6 ángulos nos va a dar 720. Pero me interesa la medida de cada uno. Vale. El polígono regular es aquel que todos sus ángulos internos son iguales. Como los lados de un polígono regular son iguales, los ángulos también son iguales. Entonces, ¿qué quiere decirme? Que para el ángulo interno simplemente voy a dividir la suma, que es 720, entre los 6 ángulos. Y eso me va a dar 120 grados. ¿Qué significa? Que cada uno de esos ángulos suma 100, es igual a 120 grados. Pero eso solo se aplica en los polígonos regulares. ¿Estamos? La clave está primero en aplicar la fórmula para encontrar la cantidad o la suma total de sus ángulos internos. Una vez encontrada la cantidad total y la suma de sus ángulos internos, simplemente dividimos entre el número de lados. Y ahí nos va a dar el valor del ángulo de cada uno de los ángulos internos. Ahora bien, a partir de este ya podemos encontrar el ángulo externo que nos indica ahí que es x. Vale. Si ya sabemos, este de acá mide 120 grados. ¿Estamos? Vale. Quiere decir que al sumar x más 120 grados me va a quedar 180 grados, porque es media vuelta. ¿Estamos? Pero si de esa media vuelta 180 yo ya conozco 120, ¿cuánto tiene que ser x? Simplemente lo que yo tengo que hacer para encontrar x es lo siguiente. Para nuestro ejemplo, x va a ser igual a los 180 grados que vale la media vuelta, menos los 120 que ya conozco del ángulo interno. Y si a 180 yo le resto 120, me va a quedar 60 grados. ¿Qué significa? Que el valor de x es de 60 grados. Dice que en un polígono regular todos los ángulos internos son iguales y la suma es igual a 180 grados por n menos 2. Además, todos los ángulos externos también son iguales entre sí. Vale. En los que ustedes van a hacer, dice que para el heptágono, si nosotros contamos el heptágono, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 lados. ¿Qué tiene que hacer usted primero? Aplicar la fórmula, solo que en este caso como son 7 lados, n vale 7, para sacar la suma total. Y nos pide cuánto mide cada uno de los ángulos internos. Entonces, ¿qué va a hacer después que obtenga la suma total? Va a dividir eso ya no entre 6, porque como es un heptágono, ahora sería entre 7 lados, y ahí le va a dar la medida de cada uno de estos ángulos, ¿verdad? Y ya conociendo este ángulo de acá, usted ya va a poder encontrar x aplicando el mismo proceso que apliqué en el ejemplo que expliqué. Eso es lo que vamos a hacer en el número 1.
En el número 2 nos pide que encontremos el valor de x en cada caso. Vale. Aquí es un ángulo externo. ¿Sí? Si no fijamos las medidas que nos dan, también son ángulos externos. En el tema anterior ya vimos cuánto miden los ángulos externos. Y como ya conozco 3, entonces a la cantidad que miden los ángulos externos le voy a restar 78, 123, 45 y ahí obtengo el valor de x. Así de sencillo vamos a resolver eso. Para el literal B voy a aplicar esta fórmula, miren. 180 por n menos 2. Solo que en este caso, si nos fijamos, son 1, 2, 3, 4. Para encontrar la suma total, entonces aplico esta fórmula. Y a la suma total, yo le tendría que restar los 3 datos que yo ya conozco. Y así yo voy a encontrar el valor de x. En este de acá, estamos, les quedará que x es igual a 114 grados. 114 grados para acá, pero hay que hacer un proceso, ¿verdad? Y para este otro ejemplo de acá, les quedará que x es igual a 118 grados. Estamos, pero hay que hacer un proceso antes de eso, ¿verdad? De igual manera, para este caso acá, x les tiene que dar 51.43 grados. Estamos, 51.43 grados les tiene que dar el valor de x.